Buenas tecnonativos, en este video tutorial de hoy vamos a hacer un inicio sobre un manual de inicio que os he colgado y vamos a plantear de qué trata esto de LibreCAD y algunas pautas que debemos conocer. Entonces bien, comenzamos con qué es lo que nos espera. Bien, nos espera una barra de herramientas, como podéis ver aquí arriba. Muchas de ellas se nos van a repetir en la parte izquierda, incluso también la podemos ver aparecer si pinchamos aquí, o en la parte derecha tenemos nuestra lista de capas, es decir, lista de bloques, visor de bibliotecas. Bien, muchos comandos que ahora mismo no resultarán para nada familiares, pero bueno, iremos poco a poco averiguando de qué tratan y en qué nos pueden ayudar. Lo primero tenemos que saber que bueno, que aquí en el entorno de dibujo vamos a tener varias cosas. Lo primero sería nuestra barra de herramientas, nuestro espacio papel, que es donde vamos a trazar y vamos a dibujar. Y bueno, y además tanto en CAD como en ficheros como por ejemplo en programas de Photoshop, de edición de imágenes, vamos a trabajar también por capas. Bien, lo primero tenemos que hacer una pequeña distinción entre lo que es una entidad. Una entidad es una línea, es un arco, son circunferencias o elipses. Y además se pueden borrar y operar con ellas. Con los polígonos también es un conjunto de entidades, en este caso serían rectas, pero cuando trazamos circunferencias, elipses, estos son considerados como una única entidad, lo cual nos puede ocasionar problemas a la hora de intentar después borrar fragmentos de líneas cuando nos encontramos con este tipo de elementos. Bien, ¿qué son los atributos? Bien, los atributos no es más que cada línea va a tener, digamos, asignada una serie de propiedades. Bien, en las propiedades podemos pinchar en el aquí abajo y veremos atributos de esta línea. En este caso podríamos alterar la capa o podríamos modificar la capa a la que queramos introducir esta línea. Por ejemplo, queremos que esté en la capa de dibujo y no queremos modificar ninguno de sus atributos. También al seleccionarlo podemos modificarlo de otras formas. Bien, también deberíamos saber cómo funciona esto. Bueno, los atributos podemos cambiar el grosor, es lo mismo que las capas, veréis. Cuando le damos al botón derecho podemos editar esos atributos de la capa y podemos cambiar el color, el grosor o el tipo de línea, si queremos puntos, de rayas, etcétera, etcétera. Cambiaríamos el nombre y igual que hicimos para crear nuestro listado de capas, pues le vamos generando una serie de atributos a cada línea. Lo siguiente sería hablar de las capas, cómo se organizan las capas, las propiedades, ya eso lo vimos un poco en la vez anterior, pero bueno, vamos a ver de qué va. Mira, se trata de, vamos a usar cada una de las capas, vamos a hacer distintos trazados de líneas. Hemos usado la capa div continuas ahora, vamos a ver la capa cotas, que la tenemos ahí arriba. Y por ejemplo la capa ejes, que si mal no recuerdo era punto raya punto, efectivamente. Bien, aquí tenemos una serie y la de dibujo vamos a repetirla también por acá. Bien, ya tenemos una serie de capas. Bien, vamos a ver qué significa cada uno de estos simbolitos. Si pinchamos aquí, lo que va a hacer es ocultarnos esa capa de dibujo. A lo mismo que pasaría con las capas ejes, las discontinuas o la capa cotas. Es decir, todas aquellas que estén en cada una de esas capas. ¿Para qué nos sirve? Bien, pues por ejemplo si tenemos una serie de líneas de referencia y no queremos que se vean después a la hora de imprimir, podemos desactivarlo aquí o bien directamente darle aquí y entonces no se imprimiría. Bien, vamos a ver, también podemos bloquear eso. ¿Para qué significa? Si yo por ejemplo bloqueo la capa de dibujo, puedo borrar todo, pero no se me seleccionan las capas que tengo bloqueadas. De hecho podría borrar todas salvo esas. Más cosas, si le damos a control Z recuperamos a lo anterior.
Y ahora vamos a ver qué significa este otro símbolo. Bien, esto es para alargar todas las capas. Como podéis ver, estamos alargando esas líneas hacia el infinito. Muy bien. Bien, eso sería a grosso modo. Podemos añadir capas, podemos eliminar una capa si hay alguna que no me interesa. Por ejemplo, la capa eje me está diciendo que bueno, que no tiene entidades y por tanto, bueno, alguna, por ejemplo, esta de aquí que la estamos utilizando, a ver qué puede pasar. Me está diciendo que no se puede borrar, ya está, deshecha, no se puede deshacer. Efectivamente. Y además lo que me estaba avisando era precisamente que no podíamos deshacer una vez que la hayamos hecho, no podemos volver al estado anterior. Y por último vamos a ver en qué consiste modificar atributos de capa o renombrar. Por ejemplo, seleccionamos una de ellas, pinchamos y nos aparece, que es lo mismo que si lo hacemos con el botón derecho del ratón, y podemos editar los atributos de la capa. Nos va a dar el mismo menú de opciones. Así pues, ya hemos conocido otro parámetro más que serían las capas. Bueno, ahora vamos a ver cómo se trazan las líneas y cómo se empieza a dibujar aquí. Bien, vamos a abrir un nuevo archivo. En este caso ya no tenemos ninguna capa. Si queremos crear una, ya sabemos, le damos al más, ponemos un nombre. En este caso vamos a poner el dibujo. Vamos a aplicarle un grosor, por ejemplo 70 milímetros, un color que sea rojo para que sea muy visible. Y le damos a OK. Ya tendríamos nuestra capa, pero de momento ahora mismo estaríamos dibujando con esta que aparecería aquí arriba, es decir, con una capa negra. Si la que queremos usar es dibujo, tenemos que ir a esta, pinchamos y ya la tenemos. Vale, ahora cualquier objeto que hagamos va a tener este color y por tanto va a estar en esta capa. Si ahora mismo le damos a este icono, nos imprimiría. Si le diésemos aquí, se nos extendería hasta el infinito todas las líneas. Y si le diéramos aquí, a este botón del candadito, no podría borrarlo. De hecho, no me deja seleccionarlo. Esto sería la visibilidad de la capa, como hemos visto, y ya habríamos terminado lo que es la capa, sistemas de coordenadas. Bien, cuando abrimos un nuevo dibujo se crea una nueva pantalla, que sería esta de aquí, sería un papel, como vemos, de dimensiones infinitas. Y para movernos por él debemos tener una referencia de cada punto. Para ello utilizamos las coordenadas cartesianas o las coordenadas angulares. Perdón, coordenadas polares, ¿vale? Que está formado por el sistema del ángulo en cuestión más el punto donde estemos situados. Bien, vamos a hacer un experimento. Una línea, por ejemplo, este sería, vamos a buscar el punto 0, 0, vamos a ver si es este. Efectivamente podemos irnos aquí, lo vemos. Si no lo sabemos, vamos a elaborar una. Dice especifique primer punto 0,0 y ahora el segundo punto vamos a ponerle 100, es decir, a 100 en el lado X y 100 hacia arriba. Vamos a ver qué ocurre. Muy bien. Pues efectivamente este sería el punto 00, indicado además por la cruceta en rojo. Y si nos ubicamos aquí justo encima, vemos en la parte inferior justo aquí, mirad un momentito, que estamos situados en el 0 y el último punto de esta línea sería el 100. ¿Cómo podemos mover una línea? Bien, si seleccionamos el punto, una vez que se nos queda seleccionado en rojo, podemos pinchar y arrastrarlo hacia donde queramos moverlo. ¿Vale? En este caso vamos a colocarlo aquí, una línea más pequeña. Bien, el último punto, si nos situamos encima, está en el punto de la X 80 y de altura 90. No, 80, 90, no, disculpad. Estamos de altura en la X20 y altura 10. Porque la malla está separada a 5 milímetros.
Muy bien. El tipo de fondo y rejilla. Se puede cambiar el fondo y el color de la rejilla mediante el comando editar, preferencias de la aplicación. Vamos a ver, editar. Vamos a ver dónde está. Bien, esto lo han cambiado. Vamos aquí, preferencias de LibreCAD. Y aquí vamos a ver las rejillas. ¿Dónde está? Porque está en inglés. Valores por defecto, pista gráfica. Esta de aquí. No, esa no es. Es en opciones. Vamos a darle a preferencias del dibujo. Nos vamos aquí a rejilla. Y aquí ya sí podemos mostrar o ocultar. Si le damos aquí, desaparecería nuestra rejilla. El dibujo quedaría mucho más limpio, pero no tendríamos ese sistema de coordenadas que nos puede ayudar mucho a la hora de dibujar. Vamos a repetir esto, mostramos la rejilla, vamos a ver qué diferencia hay entre ortogonal e isométrica. Pinchamos en isométrica y si os dais cuenta, esta plantilla nos sirve muy mucho para dibujar, por ejemplo, elementos que estén en perspectiva. Por ejemplo, siguiendo estas líneas podríamos dibujar un cubo o cualquier figura que esté bien dibujada y que continúe estos ejes de referencia. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí una rampa. ¿De acuerdo? Bien. Más cosas. También el cero absoluto y la escala, como se han señalado al hablar de las coordenadas, el centro del dibujo está señalado con la cruz roja. Es decir, este sería el centro de nuestro plano de dibujo y sería el cero absoluto. Cuando el dibujo está muy perdido en la superficie, pinchando dos veces sobre la rueda del ratón, nos centra el dibujo. Y esto es muy útil cuando, por ejemplo, estamos muy metidos dentro del dibujo o lo que sea, y entonces hemos perdido la referencia, con lo cual pinchamos doble clic y lo tenemos. Incluso cuando tenemos varios dibujos, y estamos en otro y hemos perdido esa referencia, al pinchar se nos sitúa sobre todo lo que hemos dibujado. Alguna vez nos ocurrirá que si hacemos líneas y le hemos dado una longitud muy elevada, no sabemos tampoco la dimensión que le hemos dado hasta que hacemos doble clic y entonces podemos ver que observar que bueno que nos hemos pasado con esa distancia. Muy bien, hemos borrado y ya volvemos a tener. Bien, eso en cuanto a lo que nos encontramos, a los paneles, etcétera. Y ahora vamos a introducir el manejo de las herramientas, que será el siguiente capítulo. Venga, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo a todos.